Nació en Santiago hace ahora 31 años, está soltero, no tiene hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y también graduado en su escuela jurídica. Durante su etapa universitaria quedó campeón de la Liga Nacional de Debate en los años 2007 y 2008. Además, es máster en Comunicación y Estrategia Política, trabaja como freelance, entrenando a candidatos, elaborando planes directores electorales o dirigiendo campañas. Don Santiago Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Hemos dicho bien, ¿no? Sí, correcto, sí, muy bien. Bueno, ya han transcurrido 8 días desde el famoso cara a cara entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Estamos en la recta o rectísima final de esta campaña electoral, en la última semana, y aún se sigue hablando de ese debate. ¿Significa eso que los debates tienen más importancia de lo que los expertos suelen concederle? Los debates son importantes, no tienen la trascendencia suficiente como para considerar que pueden ganar una campaña, pero sí que si se plantean mal o se comete un error, sí que pueden, si no perder una campaña, sí que por lo menos perder bastante voto. Está calculado que un debate causa una variación en la motivación del voto del electorado de entre un 1,5 y un 3%. Cuando la campaña o cuando las elecciones son muy igualadas, pues esos 2-3 puntos de diferencia son vitales. Cuando son unas elecciones como estas, en las que previsiblemente la diferencia va a ser mucho mayor y a favor de uno de los dos candidatos, digamos que el debate no tenía tanta trascendencia. Pero los debates trabajan, sobre todo, si podemos decirlo así, el nicho de los indecisos, ¿no? Sí, los debates, digamos que son para reafirmar tu propio voto e intentar arañar dentro de ese campo electoral que es el de los indecisos, ¿no? El de la gente que está un poco en el centro y que unas veces vota un partido, otras veces vota otro o no vota. Digamos que ese es el target que se busca en un debate, pero sobre todo también reafirmar tu votante. ¿Ha afectado, don Santiago, a la audiencia o hace que tenga más audiencia e importancia un debate en nuestro país porque son más infrecuentes? Bueno, habría que verlo con el paso del tiempo, si hubiera una frecuencia de debates, si realmente ahora esas grandes audiencias son debido a eso o no. Yo particularmente creo que no es debido a la infrecuencia, sino que más bien es porque si tú vas al supermercado a comprar dos productos, quieres tener esos dos productos en el supermercado y compararlos. Y digamos que el debate es la mejor manera de poder comparar a los dos candidatos que están en liza. Y por eso es normal que tengan las audiencias que tienen. La gente siente curiosidad por ver a los candidatos en acción. Por eso cuando los debates tampoco son muy reñidos o son muy encorsetados, la gente acaba un poco defraudada, porque esperaba ver más. Enseguida hablamos de eso, del formato de aquel debate de la semana pasada, o ese debate de la semana pasada. Lo que muchos ciudadanos sí que le reprochan en general a nuestra clase política es precisamente que estén haciéndose reproches constantemente, que no hablen más de lo que quieren hacer, del futuro, de su ilusión, y que se dediquen todo el rato a la descalificación del adversario, ¿no? Sí, digamos que la coyuntura que tiene cada candidato tampoco facilita eso. El candidato socialista Pérez Rubalcaba tiene el problema de la incoherencia, de tener que prometer cosas que en cierto modo no cumplió en el gobierno, y de eso se encargan los segundos espadas del Partido Popular, constantemente todos los días de recordárselo al electorado. Y luego el problema de Mariano Rajoy, del candidato del Partido Popular, radica sobre todo en el hecho de que tampoco puede presentar demasiadas propuestas, no vaya a ser que desincentive el votante que realmente está cabreado con la situación o con el Partido Socialista y que previsiblemente le va a votar. Por eso no está siendo una gran campaña de propuestas. Usted concluyó en la misma noche del debate electoral que Mariano Rajoy había ganado el debate, pero a los puntos tan solo. Luego vimos en casi todos los medios de comunicación que coincidían con su análisis y con su valoración. En cualquier caso, coincide conmigo, esta es mi opinión personal, en que este ha sido el peor debate en cuanto a nivel de los 5 que ha habido en la historia de nuestra democracia, en televisión. Sí puede considerarse que tal vez por la capacidad dialéctica de cada uno de los candidatos fue quizás el debate un poco más flojo. Particularmente yo esperaba más del candidato socialista, al que se le reconoce una mayor cintura dialéctica y capacidad de oratoria y retórica. Del candidato popular ya se conocían un poco las limitaciones, aunque en este debate mejoró bastante con respecto al anterior, a los dos anteriores con Zapatero,
pero sí es verdad que tampoco la estructura del debate permite que se luzcan, y también, todo hay que decirlo, los asesores, y cuando asesoramos a un político, en la negociación buscamos ya esos debates encorsetados cuando nuestro candidato no se puede lucir mucho. Somos conscientes de eso y tratamos de que los debates estén muy cerrados. No entiendo en cualquier caso cómo con tantos asesores de imagen, con tantos consejeros, los contendientes incurrieron en errores tan garrafales como uno que analizaba usted, por ejemplo, que el color del frontal de la mesa del debate fuera prácticamente el color corporativo del Partido Popular, Sí. o la constante mirada de Mariano Rajoy, del candidato popular, a los papeles, el señor Rubalcaba haciendo prácticamente de periodista, señalando constantemente el programa, además abierto, sobre la mesa del Partido Popular, ya como reconociendo que Rajoy iba a ser presidente. Sí, el primer aspecto que usted tocó, el del color azul del frontal, sí que me llamó muchísimo la atención, porque normalmente ahí los partidos sí que hacen los deberes, es decir, en los parámetros, en los criterios de negociación previos a un debate se llegan a debatir, hay como un debate paralelo, ¿no?, a negociar más de 100 criterios diferentes, desde la altura de la mesa, la altura de la silla, el color, los fondos, los ángulos, los planos, los contraplanos, absolutamente todo. Por eso me pareció muy curioso que al Partido Socialista se le escapara ese detalle. Respecto a los otros fallos que usted comentaba, son más achacables, creo yo, no tanto a cuestión de asesoramiento, sino a cuestión de falta de entrenamiento. Es decir, de no haber practicado el debate el día o días anteriores, porque si lo hubieran practicado, si lo hubieran simulado, Rubalcaba se hubiera dado cuenta de que estaba siendo bastante inquisitorial, de que caían ciertos fallos lingüísticos que delataban al candidato popular como ya presidente. ¿Usted qué va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el continuamente referirse... ¿Qué va a hacer cuando sea presidente? Yo le voy a decir lo que usted va a hacer cuando sea presidente, o lo que usted hará, ¿no? Ya daba por sentado que iba a ser presidente. Y en cambio, cuando hablaba de él, no era tan categórico. Sí que establecía el condicional y la duda cuando hablaba de él. En todo caso, le decía, eso ya lo sabían, porque ya había experiencias anteriores, por ejemplo, en el primer debate entre José María Aznar y Felipe González, en el que González reconoció que no había preparado suficientemente el debate, cuando el candidato popular en aquel momento, José María Aznar, entrenó, machacó el debate hasta que el resultado fue el que fue. Le metió prácticamente un baño, si nos permiten la expresión, a González. En el segundo debate ya corregiría la cosa y habría habido un empate, más o menos. Sí, así fue. Eso ya lo sabían Rajoy y Rubalcaba, sí, ¿no? Lo saben, pero no existe aún en nuestros políticos la mentalidad de prepararse bien estas cuestiones de forma. Sí es verdad que el día anterior, pues, por ejemplo, el candidato popular se encierra y se estudia sus fichas, y bueno, ahí está un poco su vertiente de registrador, ¿no? De opositor. De opositor, exactamente. Sí. Y Rubalcaba con sus asesores, pero el simular un debate, el entrenarlo, el ver cómo queda en cámara, los ángulos, qué palabras salen y qué palabras no salen, cuestiones de estrategia pues ejecutadas y simularlas, eso por la premura de la campaña y por los tiempos de la campaña se hace difícil que puedan hacerlo. Así como en Estados Unidos sí que se hace y se reserva tiempo y medios para hacerlo, porque tienen esa cultura, aquí por ahora no hemos llegado a eso. ¿Qué son los spin doctors de los partidos y qué tienen que hacer tras un debate como el del lunes de la pasada semana? Sí, el spin doctor es un término anglosajón que es como el asesor político que es capaz de retorcer o dar la vuelta a un determinado argumento. Digamos que es un poco como una especie de brujo que es capaz de inducirle a la opinión pública a pensar que un hecho ocurrió de determinada manera, simplemente usando las palabras adecuadas o... incluso aunque no haya ocurrido. O incluso aunque no haya ocurrido. Imagino que usted me lo pregunta por el tema del debate. ¿Por qué es muy importante el tema del spin control después de los debates? Bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, lo hacen, y es una cuestión que aquí estamos empezando a asesorar a los partidos para que lo hagan. ¿Pero usted cree que el Partido Popular, por ejemplo, después de este debate, ha movido mejor a sus spin doctor? Sí. Los spin doctors son esas personas que nada más acabar el debate
se relacionan con los medios o tienen capacidad de liderazgo o de influir en la opinión pública para dar su versión de cómo fue el debate. Que sería Esteban González Pons. Esteban González Pons. En el caso del Partido Socialista hubo varias comparecencias después del debate, no recuerdo exactamente. Hernando fue incluso en cuestión de forma, más que Pons después del Partido Popular, sobre todo se encargó Moragas. Moragas, que es el director de campaña del Partido Popular, el que se encargó de conceder entrevistas a cada televisión dando su versión de lo que fue el debate. Son los que rematan de cabeza. Exactamente. La gente cuando acaba el debate no sabe muy bien quién ha ganado o no. Es como cuando acaba un partido y luego por la noche te ponen la repetición del partido y lo vuelves a analizar y a ver la repetición de las jugadas y entonces ya te van convenciendo realmente de quién mereció ganar el partido o no. Pues esto se trata un poco de lo mismo, pero también se hace actualmente por medio de las redes sociales y el Partido Popular eso también lo trabajó bastante bien. Durante el debate había foros donde la gente debatía en los foros de los medios de comunicación como quien entra en el foro de un partido y critica una jugada de un jugador, pues el Partido Popular estaba haciendo exactamente lo mismo. La fórmula, según mucha gente, según muchos ciudadanos también, excesivamente encorsetada del debate y rígida, impidió el ataque con constantes interrupciones que pretendía el señor Rubalcaba, porque, claro, tenía que salir al ataque porque se sentaba en una mesa después de haber sido vicepresidente de un gobierno en el que la legislatura ha terminado con 5 millones de parados, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que fue inicialmente, yo considero que fue una buena estrategia inicial, es decir, digamos que con esa estrategia revertía un poco el posible papel de víctima que él podría tener si el candidato popular, Mariano Rajoy, fuera muy a la ofensiva criticándole por su pasado en el gobierno e intentándolo relacionar constantemente con el gobierno de Zapatero. Cosa que no hizo. Cosa que no hizo y cosa que el candidato socialista hizo esta estrategia de intentar convertir un poco en protagonista al candidato popular por no hablar de su programa, por ocultarlo, pero se pasó. Y ahí radica un poco el principal problema que tuvo, en mi opinión, durante el debate el candidato socialista, que es que convirtió en demasiado protagonista, le dio una imagen muy presidencialista al candidato popular. Por cierto, dicen, no sé si está confirmado o no, que Rubalcaba tenía otitis esa noche, que le estaba molestando sobremanera, pero hombre, lo cierto es que en cuanto a imagen se le veía un tanto encorvado, con un tono de voz excesivamente bajo, incluso tardó algunos segundos en entrar cuando Campo Vidal, el moderador, le daba paso, porque era su turno, tardaba en entrar. Sí, tuvo un par de momentos de bloqueo en que parecía como que se quedaba autoanalizando la situación. Parecía que no tenía muchas ganas de hablar. Desde luego se le notaba cansado. Las expectativas con el candidato socialista es que fuera bastante más enérgico y demostrara más cintura dialéctica. Y sí que se le veía agotado, incluso desde el punto de vista de la indumentaria no iba todo lo bien que procedía. Supongo, igual vamos a confiar en que sí, que igual podría haber tenido otitis. De todos modos, en la historia de los debates es frecuente que haya candidatos, como le ocurrió a Richard Nixon o a Felipe González en el debate que usted comentaba contra Aznar, que también se dijo que venía de un viaje a Canarias y tuvo un vuelo bastante problemático y le afectó para realizar al día siguiente ese debate. Esas situaciones pueden ocurrir y la audiencia y la opinión pública desconocerlas y conocerlas después. Es probable que le hubiera ocurrido y eso explique un poco pues, la falta de energía que en cierto modo algunas personas observamos en el candidato socialista. ¿Y fue según usted, Mariano Rajoy, demasiado conservador, demasiado prudente? Vamos, que metió los 11 jugadores en el área y no quería arriesgar ni lo más mínimo, sobre todo en el plano moral, por cierto. Sí, yo creo que sí, pero es que era la estrategia que tenía que hacer. Si nos ponemos en la piel de las personas responsables de llevar su campaña, es normal que no se arriesguen, no se han arriesgado durante los últimos meses, no se han arriesgado en la campaña y en el momento en que tienen 12 millones de personas que le están viendo, tampoco se van a arriesgar. Lo que pasa es que, claro, llevar eso a un extremo, se lo digo porque hubo algún momento del debate en el que Rubalcaba le preguntaba por la ley del matrimonio homosexual, por la píldora poscoital sin receta,
por la ley del aborto, etcétera, y el candidato popular le respondía mirando al tendido, vamos, le hablaba de las diputaciones, del gasto, no le contestaba. Sí, en el tema del matrimonio homosexual, de las parejas homosexuales, él se refirió a que, bueno, lo que diga el Tribunal Constitucional una vez dilucide el recurso que está presentado. Y fue lo único. Y escurría el bulto. Digamos que evitó esos temas sensibles que polarizan la decisión de voto. Son temas de debate que pueden agitar el voto, tanto en el plano socialista como en el plano popular. Pueden movilizar bastante el voto y evitó meterse en esos temas que podrían activar el voto rival, el voto socialista. Cierto que el tema central era indiscutible, lo que ustedes llaman issue, era la economía, era el desempleo, era el paro, pero no es verdad también que tanto uno como otro dejaron un gran agujero en temas tan importantes como terrorismo y sobre todo un tema que está en boca de todos los ciudadanos, la corrupción. Sí, pero entiendo... Ni una palabra. Entiendo que seguramente si no ha habido un pacto expreso, si hay un pacto tácito de no hablar de esos temas. A ninguno de los dos le beneficiaba y bueno, yo eché en falta que se hubiera hablado también de otros temas importantes, esos y otros tantos. Por ejemplo, Europa es clave hoy en día para la situación en la que vivimos, que cada partido dé un poco la visión de la Europa que espera y de las relaciones España con Europa en los próximos años, y tampoco se tocó para nada ese tema. El issue central del debate fue el de la campaña, la economía, y eso fue un error también de Rubalcaba, no desviar un poco un tema que domina el Partido Popular. ¿Qué es la técnica AR o ARE? ¿Y qué es el efecto underdog? Bueno, Así vamos aprendiendo un poquito también de la terminología que utilizan ustedes. Sí, bueno, el underdog sí que se usa a nivel de comunicación política, es un término anglosajón que viene de la psicología también y que indica que las personas tienden a compadecerse de la persona que está en una situación precaria. Y a veces durante la campaña puede ocurrir que, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, de que se vea tan fácil la victoria del candidato popular y del Partido Popular, que la gente se compadezca con Rubalcaba y acaben votando al Partido Socialista por compasión para que no lleve, en términos un poco coloquiales, tanta paliza. Pero ese dar pena, eso puede llegar a ocurrir. ¿Ese dar pena puede ser algo buscado también, en este caso, por el candidato socialista? Sí, se puede buscar y se puede forzar. El problema es encontrar el punto medio, el punto intermedio exacto donde lo provoques. Si te quedas corto no lo logras y si te pasas generas el efecto contrario, el efecto de reactancia, que es el de darle mucho valor al rival, que yo creo que es lo que está pasando ahora. Y la técnica ARE es una técnica que yo aprendí del mundo del debate de competición y que yo la aplico constantemente, que es una técnica de persuasión que consiste en argumentar, razonar y evidenciar. Cuando yo doy un argumento, por obvio que pueda parecer esta fórmula, normalmente hay políticos y profesionales de la comunicación que argumentan y razonan pero no evidencian, o evidencian pero no argumentan y razonan. No se asuste nadie porque también en el castellano sujeto, verbo y predicado es elemental, pero mucha gente le da la vuelta a las frases o no las organiza correctamente. Usted además es el creador de la Liga Gallega de Debate. Sí. O sea que de esto de los debates sabe un rato. Sí, bueno, desde que yo estudiaba Derecho participé en muchísimos torneos, luego me llamaron para ser juez, diseñé y creé varios, y bueno, me siguen llamando para participar en torneos nacionales e internacionales. Nos queda muy poquito de campaña, como decíamos. ¿Cómo la está viendo usted? Yo ya le digo que la estoy viendo como una campaña que prácticamente no existe. Muy poca implicación de los ciudadanos, menos medios también económicos, todo hay que decirlo, por parte de los partidos políticos para carteles, para coches con megáfono, etcétera. Sí, mucho meeting, bastante descalificación del rival, pero pocos programas, ¿no? Sí, por esta situación que hablábamos de cada candidato, los programas no tienen suficiente peso y el candidato socialista busca que el programa del Partido Popular tenga peso en la campaña porque él habla de que hay un programa oculto. Para intentar ver sus agujeros. Exactamente, sus lagunas, exacto. Y el candidato socialista, sobre todo antes de la campaña, buscaron una estrategia muy clara, que era personalizar la campaña. Si vemos las encuestas y también volvemos hacia atrás, meses atrás, las encuestas del CIS,
país y las actuales, a la pregunta de quién considera usted mejor como presidente, la gente prefería a Rubalcaba en vez de a Mariano Rajoy. Ahora, ¿quién cree usted que va a ganar las elecciones o quién cree usted que va a ser el presidente? La mayoría de la gente contestaba el candidato popular. Los socialistas se aferraban a eso, a personalizar la campaña, que la gente no votara en términos de partido o de logo, sino en términos de las personas, o Rubalcaba o de Rajoy. No les salió bien, no lo lograron y por eso ahora actualmente la campaña está siendo de un perfil bastante bajo. Pocos días después del debate, del cara a cara entre Rubalcaba y Rajoy, se produjo otro debate en televisión, en la televisión que vemos todos los españoles, a 5 bandas. En él, el ministro Jáuregui, en representación del Partido Socialista, y en representación del Partido Popular, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, más otros 3 contendientes más. Picó, digámoslo así, o cayó en la trampa el Partido Popular aceptando ese debate porque se iban a pelear con un ministro sin llevar a ellos a una persona de tanto peso en la estructura del partido y una persona además con gran experiencia, y sabiendo que iba a ser un debate de 4 contra 1? Yo creo que a pesar de todo eso fue acertado. Yo soy partidario de donde se vaya a hablar de algo, estar yo presente para poder dar mi versión de los hechos. Si seguramente... Bueno, eso lo dice usted porque salió bien para Gallardón. Claro, pero aunque hubiera salido mal, imaginemos que el Partido Popular no se hubiera presentado. Primero se lo hubiera criticado por no ir a un encuentro donde se intentaba recoger la pluralidad política del país y que el Partido Popular no se presentara, podría ser muy criticable. Y segundo, porque darían por supuesto cosas por parte del Partido Popular y no habría nadie para defender, para dar la versión del Partido Popular. Es decir, que según usted en la balanza pesaba más el daño que podría causar no ir que casi el beneficio de ganar el debate, ¿no? Exactamente. Habría más riesgo no asistiendo que asistiendo. Usted ha preparado ya por último para esta campaña a varios portavoces y miembros de las listas provinciales en Galicia de los 3 principales partidos políticos. Es difícil trabajar con nuestros políticos porque no están acostumbrados al debate, porque es muy difícil convencerlos cuando tienen una idea preconcebida, en fin, porque no son unos políticos como los de Estados Unidos, más flexibles. Sí es verdad que no son tan flexibles como los de Estados Unidos, pero la mayoría de las veces sí que son personas proclives a aceptar los consejos y a intentar ponerlos en práctica. Sí es cierto que los partidos suelen tirarlos un poquito de las orejas para dedicarle unas horas a estos temas, pero una vez estás con ellos sí que tienen toda la predisposición y es gente muy, muy activa y muy interesada en formarse. Otros luego ponen en práctica mejor esos conocimientos y otros no, eso depende de las habilidades de cada uno, pero en principio cada vez más en España se está profesionalizando un poquito más estos aspectos importantes dentro de la política. Por ahí irá el futuro. Exactamente, yo creo que sí. Terminamos. ¿Usted imagina para el domingo o calcula que la victoria popular puede ser tan amplia como vaticina la mayoría de encuestas o no tanto? Sí. Amplia. Sí, bastante amplia. Bueno, yo ya lo llevaba diciendo hace bastante tiempo, yo le daba como mínimo 190 diputados al Partido Popular y las encuestas cada vez lo vienen reflejando más. Además, no hay ninguna encuesta que vaya en contra de este sentido, intentando chocar este efecto y buscar estos efectos que hablábamos del underdog y el bandwagon. No hay ninguna. Entonces, cuando son todas tan unánimes, salvo que ocurra algo que cambie bastante la situación, es esperable la victoria del Partido Popular. Incluso en la valoración del debate, al día siguiente del cara a cara Rubalcaba-Rajoy, el diario El País, que en teoría es afín a la política del candidato socialista, ofrecía una victoria de Rajoy por 46% a 41%, que era bastante llamativa. Sí, pero hay que diferenciar, y algunos medios sí que incurrieron en eso, que una cosa es quién ha ganado el debate y otra cosa es quién gane las elecciones. Y puede ocurrir que tú ganes un debate pero pierdas las elecciones. En este caso parece que la coyuntura actual favorece claramente al candidato popular y además ganó al debate. Pero más que ganar el debate,
Yo suelo poner siempre este ejemplo: si a una persona peruana le pusiéramos el debate sin conocer la realidad económica del país, ni la historia, ni las expectativas de cada candidato, y le pusiéramos simplemente la grabación del debate, daría ganador ligeramente a Rubalcaba, posiblemente. El problema fueron las expectativas generadas a lo largo antes del debate. Es decir, se esperaba que Rubalcaba aprovechara este debate para volcar la... Vamos, que se comiese a Rajoy. Exactamente, y se esperaba que Rajoy no demostrara al final cierta cintura dialéctica que sí demostró y cierta mejora que sí demostró con respecto a otros debates. Sobre todo cuando levantó la vista de sus fichas. Sí, bueno, eso está claro que es una debilidad en comunicación que el candidato popular tiene que mejorar, que es la necesidad de estar constantemente leyendo. Aunque bueno, también hay que reconocerle que entre tantos folios sí que sabía en todo momento dónde estaba el folio para contestar el tema oportuno. Que perdió allí un poco incluso el norte. Demostró muy buena cintura cuando reaccionó un par de veces y le dijo al candidato: yo ya sabía que usted me iba a traer esto, y entonces... Le mostró. Sí, fue a raíz de la discusión con el diario La Nación de Argentina sobre... Mostró la información de La Nación. Y mostró la carta que le había mandado el redactor del periódico al candidato popular disculpándose. Eso evidentemente demuestra una gran cintura y una gran flexibilidad. Fue como en el fútbol, un gran regate. Pues vamos a ver lo que sucede. Don Santiago Martínez, gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión, ya después de las elecciones. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias a vosotros por invitarme. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia de lunes a jueves a eso de las 9:30, Nove Acción. Que pasen una buena noche.